Hemos llegado al punto en esta carta donde Pablo está describiendo cuál era el error al cual la iglesia en Colosas estaba siendo expuesta, el tipo de herejía que se había presentado entre los colosenses era una mezcla de varias cosas, y ahora aquí está Pablo confrontando esto. Cuando iniciamos este capítulo 2 hace un par de semanas, yo les dije que Pablo en el verso 1 y 2 de este capítulo está diciendo: estoy luchando. ¿Y cómo lucha un hombre desde la cárcel por una iglesia que está a aproximadamente 2000 kilómetros? ¿Cómo lucha? Y en el transcurso de este capítulo vamos viendo que una de las formas como Pablo lucha es desenmascarando el error. Y esta es una de las realidades de nuestros días que más necesitamos. Pablo ha descubierto que dentro de los colosenses se está moviendo una filosofía que es vana y hueca. Ya hablamos de eso. Y hoy quiero tocar tres cosas a las que Pablo se refiere específicamente en estos versos, que están atacando la iglesia en Colosas. Uno es el legalismo, el segundo es el misticismo y el tercero es el ascetismo. Y quiero que pase conmigo a Colosenses 2, 16 y 23 y leamos ahí en sus escrituras lo que la palabra nos comunica. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pareciera ser que esta carta, y usted entiende la dinámica de la palabra de Dios, pero pareciera ser que esta carta es de lo más actual, que no fue escrita en el tiempo que fue escrita, porque Pablo está confrontando el error, Pablo está enfrentando la herejía que se movía entre los colosenses, y nosotros no estamos exentos de ser atacados por estas tres líneas que hoy vamos a compartir. Por eso es que uno de mis propósitos esta mañana es advertirte, animarte, concientizarte de que esta es una realidad espiritual sucediendo en nuestros días. Lo peor, y digo lo peor porque los medios de comunicación han servido en demasía, sobre todo los medios cristianos, han servido en demasía para distribuir el error. Ahora quiero, antes de empezar con este mensaje, quiero decirte algo. No estoy aquí para juzgar a nadie en personal. Estoy aquí para, como Pablo lo hizo, alzar mi voz contra el error, del engaño, de la mentira, de la herejía. No contra ningún personaje o contra un hombre en lo personal, pero quiero que descubramos lo que el pasaje nos dice. Mira, los falsos maestros tienen esta conducta siempre, la han tenido siempre en la Biblia, lo han tenido siempre a lo largo de la historia de la iglesia y lo siguen teniendo hoy. Los falsos maestros siempre ofrecen un elemento adicional a lo que la palabra de Dios dice. Los falsos maestros son aquellos que siempre están diciendo: ok, la Biblia dice esto, pero la forma en la que Dios se está moviendo hoy es así. Fíjate bien, porque la frase pudiera sonar muy bonita, la frase pudiera sonar muy bien, pero yo les he dicho que el contenido total de esta carta, de la carta a los colosenses, lo resumimos así: Cristo es, ¿qué? Suficiente.
suficiente para la salvación, suficiente para la santificación, suficiente para alimentarnos, suficientes para nutrirnos. Yo no necesito que un falso maestro venga y me diga la forma en la que Dios se está moviendo ahora es esta. Yo tengo la palabra, yo amo la palabra, tú tienes la palabra, tenemos acceso a esta palabra de la cual Pedro dijo esto: es la palabra profética más segura que hemos recibido. Entonces, en el tiempo en el que vivimos, se han levantado muchas voces diciendo: esta es la manera como Dios se mueve hoy, esta es la última revelación, esta es la voz profética para nuestros días. Yo nada más les recuerdo lo que Hebreos 1 nos dice. Hebreos 1 nos dice que esta es la última revelación que el Padre ha entregado y dado a la humanidad. ¿Sabes cómo se llama? Jesucristo. Lo dio. Ya está. Y si tú vas a ser un creyente que estés completo en Cristo, que no te falte nada, vamos a tener que apreciar el sentido total de esta carta. Si tenemos a Cristo, no nos hace falta nada. Ya estás completo. Entonces otra vez hagamos el ejercicio de los últimos 2 domingos. Voltee con su vecino y dígale: estás completo en Cristo. Ya, se acabó. Estamos completos. Pablo está hablándole a esta gente y está demostrándoles: estamos completos en Cristo. Esta es la razón por la que Dios ha levantado en cada generación hombres que alcen la voz contra este tipo de herejía, hombres que se levanten a atacar doctrinas equivocadas, doctrinas de demonios, así dice la Escritura. Para esto Dios ha levantado y capacitado a hombres siervos en contra del error. Para eso Dios llama a un pastor, para eso Dios llama a un siervo de Dios, para que confronte el error. Pero lamentablemente muchos han sido seducidos por el error. Y cuando un hombre de Dios es seducido por el error, abre sus brazos a la falsedad, a la falsa enseñanza de la palabra de Dios, el riesgo es que no solamente él acaba de abrir su corazón al error, él acaba de abrir las puertas de toda una comunidad, de toda una congregación al error doctrinal. Esa es la razón por la que Pablo, cuando se está despidiendo de los ancianos de Éfeso, en Hechos capítulos 20, le da 3 consejos a los ancianos de Éfeso. Primero les dice: cuiden de ustedes mismos. Cuiden de ustedes mismos. Segundo les dice: cuiden de compartir solo el evangelio. Y tercero le dice: cuiden al rebaño de los lobos. Si un pastor hiciera estas 3 cosas, solamente estas 3 cosas, a los ojos de Dios ese hombre ya es exitoso, ya es fiel. Cuídate a ti mismo, cuida lo que comunicas, cuida a tu rebaño de tus lobos, de los lobos que vienen. Voy a usar la vida de Martín Lutero esta mañana para usar 3 o 4 frases que él dijo. Martín Lutero es el monje alemán que viene del catolicismo al protestantismo en la época de la Reforma. Y él dijo lo siguiente: el error doctrinal o teológico no deja de ser error, aunque todos los días produzca milagros. Una de las formas como el error se ha comunicado en nuestros días es la idea de decir: es que hay milagros, es que hay fruto, es que hay evidencia, es que hay números. Escucha bien lo que este hombre dijo: no me digas de los milagros. Si hay error de la doctrina, todo está mal. Si la doctrina falla al ser comunicada y cimentada, cantamos cosas equivocadas. Yo he estado en reuniones cuando llego y toda la gente está cantando ahí, está adorando a Dios. Yo no necesito conocer mucho a esa congregación. ¿Sabes cómo la conozco? Por lo que canta. Porque si la doctrina está equivocada, entonces cantamos cosas equivocadas. Cantos que no elevan a Dios, cantos que no dan gloria a Dios, cantos que no levantan la gracia, la presencia de Dios, la salvación de Dios, pero cantos que hablan de mí.
y que yo. Si la doctrina está equivocada, cantamos mal. Si la doctrina está equivocada, oramos mal. Si la doctrina está equivocada, nos comunicamos y nos relacionamos dentro del organismo llamado iglesia de forma equivocada. Entonces, quiero que veas esto. Esto ha llevado a muchos creyentes en pos de una serie de engaños y de aberraciones doctrinales que no se han conformado a tener a Cristo, que no sienten que están completos en Cristo. Y la Biblia dice que lo único que necesitamos es a Cristo. Y entonces cuando esto es una realidad en la vida de un cristiano, el cristiano entiende esto. Está en Cristo y Cristo está en el cristiano. Y no es cantinflear, es una realidad. El cristiano está en Cristo y Cristo está en el cristiano. Tengo que sentirme completo por esta razón. Esto es definitivo y debería producir plenitud en nuestras vidas. Ahora, ya hemos leído hace unas semanas Colosenses 2:10, donde dice: y vosotros estáis completos en Él. Pero Pablo pasa a descubrir 3 elementos de esta herejía, y quiero tocar cada uno de ellos en los próximos minutos. Hay 3 ataques espirituales, hay 3 formas en la que toda familia, en la que toda congregación, en la que toda persona que quiera seguir a Cristo, que quiera seguir el camino del Señor, va a ser atacado. Es un ataque espiritual. Algunos no lo están entendiendo así, pero no lo están entendiendo así porque no están discerniendo de manera equivocada. El primer ataque espiritual al cual Pablo le refiere a los colosenses es el legalismo. Y la Biblia nos dice aquí en versos 16 y 17: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Miren, hemos cerrado en la palabra legalismo tremendamente. La usamos de una manera tan equivocada, la palabra legalismo, pero tan equivocada. Por ejemplo, a mí me han llamado legalista. Como yo sé que es legalista, yo no me ofendo cuando dicen: ay, es que eres bien legalista porque predicas la Biblia. Yo no me ofendo, sinceramente. Si alguien me lo dice así como queriéndome ofender, yo no me... ignorantes, mejor, es lo que yo digo. Porque legalismo no es esto. Legalismo es amar los preceptos de la ley y creer que por los preceptos de la ley vas a alcanzar salvación. El problema es que en nuestros días predicar la Biblia en muchos círculos es ser legalista. El problema es que predicar la Biblia carta por carta, capítulo por capítulo, verso por verso, para muchos es anticuado, legalistas, no están en el mover actual del Espíritu Santo. No, eso no es legalismo, eso es creer lo que la Biblia dice y por eso tengo que predicar la Biblia. Entonces, quiero definirte para que tú lo entiendas adecuadamente. ¿Qué es legalismo? Mira, el legalismo busca, así, de plano, el legalismo busca por medio de rituales ser aceptables a Dios. El legalismo busca a través de ritos, a través de prácticas señaladas desde la ley, poder estar aceptable delante de Dios. Este era el aspecto judío que la herejía tenía entre esos días. Recuerden que estos hermanos en Colosas no eran judíos, eran gentiles en su mayoría y habían venido a creer el evangelio de Cristo. Y básicamente lo que los falsos maestros en estos días estaban haciendo es querer llevar a estos hombres que habían escuchado el mensaje del evangelio, querer llevarlos a que obedecieran lo que la ley de Moisés decía en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a fiestas, en cuanto a rituales. Entonces quiero decirte algo: el legalismo no salva a nadie. El legalismo no vacuna a nadie contra el pecado. Por eso es que el legalismo no es necesario para la salvación. Es decir, no es algo que yo necesito para ser salvo. Miren lo que Pablo le dijo a los hermanos en Galacia. Gálatas 5:1 nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y diga conmigo la última parte: y no estáis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
Si somos completos en Cristo, si hemos sido libres en Cristo, ¿por qué es que algunos quieren llevarte de nuevo a las ceremonias del Antiguo Testamento? Ahora, trato de decirte con esto que no hay otro medio de acercarnos al Padre, de acercarnos a Dios, sino a través de la libertad que Cristo Jesús nos ha dado. Y no, esta libertad no está limitada al yugo de esclavitud que la ley provocaba o producía. ¿Qué es el error de los legalistas? El error de los legalistas es no entender que el legalismo es una religión de logros humanos. Es una religión de logros humanos, es decir, está basada en lo que yo pueda hacer, está basada en lo que yo pueda hacer para obtener o ganar la salvación. Esa es la mente del legalista. El problema con esto es que no está basado en Cristo, sino en lo que tú como ser humano, en lo que yo como hombre puedo obtener o alcanzar a través de mi esfuerzo. Y esto pasa a ser, desde el objetivo de la Biblia, desde la lente de la Biblia, esto pasa a ser ineficaz. Tú y yo como hombres no necesitamos hacer nada para alcanzar la salvación, sino creer que el Hijo de Dios murió por nosotros en el Calvario, y lo veíamos la semana pasada. Clavó, anuló el acta de los decretos que estaban en nuestra contra. Yo no puedo hacer nada por eso, tú no puedes hacer nada por eso. Entonces legalismo no me sirve porque está basado en logros humanos. Y Pablo pasa a señalar aquí acerca de la dieta judía, de las fiestas y ceremonias, que por cierto eran un distintivo entre las naciones. Israel se distinguía por estas celebraciones, por celebrar la Pascua, por celebrar Pentecostés, por celebrar la fiesta de los tabernáculos, por observar los días de luna nueva, el primer día de cada mes. Ahora, lo que Pablo está diciendo es: Colosenses, todo esto es ineficaz para lograr, para alcanzar la salvación. No hay nada que yo pueda hacer, no hay nada que tú puedas hacer. Aún más, Pablo pasa en estos versos, Pablo pasa a decir lo siguiente: la ley de Moisés solamente era una sombra de lo venidero. Servía como una sombra de lo venidero, de lo que realmente es. Y si tú sigues la huella en el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que esa sombra hacía? Vas a hallar la pista, vas a hallar que cada sombra del Antiguo Testamento apuntaba, señalaba, nos hablaba, nos desafiaba a poner nuestras vistas en un solo hombre, Jesucristo. ¿Cuál sombra quieres? ¿El tabernáculo? El tabernáculo, cuando tú estabas a la entrada, tenía esta descripción. Entre las cortinas que estaban a la entrada había esta descripción: camino, verdad y vida. Llega Jesús, Juan 14:6, y ¿se acuerdan lo que él dice? Yo soy ¿qué? La verdad y la vida. ¿Qué está diciendo Jesús? Yo soy la entrada al tabernáculo. Si sigues el paso por el tabernáculo, vas a encontrar cada elemento: el lavacro, la mesa de los panes, el candelebro, el arca. Cada elemento apuntaba hacia el mismo Cristo. Y entonces Pablo dice algo interesante: todo está apuntando a Cristo. Y lo que los colosenses deberían entender es que dicha sombra no era la realidad. La realidad es Cristo. Pero estos hombres llegaron con enseñanzas de antaño, con prácticas del Antiguo Testamento, las envolvieron en nuevos paquetes, les pusieron nuevos moños, les pusieron nuevas atracciones, y llegaron con los colosenses y dijeron: aquí está, mira, esto es lo que tenemos que hacer para alcanzar la salvación. Y como estos no conocían la ley, porque eran gentiles, se sorprendieron y dijeron: wow, guardarlas, celebrar Pentecostés, celebrar los tabernáculos, celebrar la Pascua. ¡Wow! ¡Qué evangelio tan innovador, tan llamativo! ¿Qué era? Era la enseñanza del Antiguo Testamento traída en un paquete nuevo.
Que por cierto, déjame agregarte algo. No hay herejía nueva, ¿eh? No hay herejía nueva. Todas las herejías ya se dieron. Lo único que hacemos en nuestros días es ponerla en un embalaje diferente, es ponerla en un canasto diferente, es colocarle un moño nuevo, pero no hay herejía nueva. Si tú estudias la historia de la iglesia, te vas a encontrar que hubo cada herejía en los primeros años que la iglesia nació, y lo que hoy vemos no es sino una repetición de ellas. Miren, Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no tenía la capacidad de hacerte perfecto, porque tan solo la ley era una sombra. Pero Cristo sí tiene el poder, sí tiene la gracia, sí tiene el respaldo por el Padre para podernos presentarnos delante del Padre completos en Él. El pasaje que Pablo está usando hace un contraste entre el cuerpo y la sombra. La sombra de lo que había de ser, pero ahora habla del cuerpo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo arroja la sombra, en cambio la sombra solo anticipaba lo que había de ser. Está como cuando de repente un niño está donde hay sol y el niño está y está viendo su sombra, pero viene el papá y el abuelo que mide 1.80, se pone detrás del niño y lo que el niño comienza a ver ya no es su sombra, sino es la sombra de ¿quién? Del papá, ¿no? Está detrás de él y el niño dice, ¿cómo crecí? ¡Qué fuerte estoy! No, lo que él no se ha dado cuenta es que el que está atrás era el Padre. Ve lo que la ley produjo. Lo que la ley produjo en los israelitas fue una sombra, y el error de los israelitas fue, pusieron tanto su fe en la ley, pusieron tanto su fe en estos rituales, que era tan grande la sombra, que cuando la realidad de esta sombra vino, no lo pudieron apreciar adecuadamente. Por eso está el reclamo del profeta diciendo, este pueblo solo de labios me alaba, pero su corazón está muy lejos de mí. Y Pablo lo que hace es cimentar la idea de que el cuerpo le pertenece solo a él. Entonces necesitamos entender, si vamos a atacar el legalismo de nuestros días, necesitamos entender que solo en Cristo tenemos la realidad, no la sombra, la realidad. Uno de los grandes errores de la iglesia en el punto actual es querer construir un puente hacia el judaísmo. Entonces, hoy en día, y no tengo nada contra el pueblo judío mesiánico, es decir, aquellos que ya han confiado en Jesucristo, ¿no? Pero hay un intento fuertísimo en nuestros días de parte de muchas congregaciones cristianas en este país y en otros por regresar al judaísmo, por guardar estas ceremonias, por practicar estas ceremonias. Y esto es un error, hermanos, porque estas ceremonias ya cumplieron su propósito, ya fueron una sombra, pero ahora tenemos a Cristo. Por ahí hace unos años se puso mucho de moda la música mesiánica, ¿no? Y pues comprabas un CD de estos de alabanza y cantaban en hebreo, ¿no? Y yo recuerdo que un día pasamos por ahí por Obregón y yo tengo un tío que, bueno, ustedes lo conocen, a mi tío Mario, ¿no? Y él siempre está sacando una vacilada, ¿no? Y de repente cuando estábamos ahí en la sala de su casa, viene de por allá, hay un pasillo que conecta la sala y el comedor de su casa, y venía ahí, y de repente yo, ¿qué traes? Y venía cantando en hebreo, se había aprendido una de estas alabanzas de que en esos tiempos andaba. No, dice, es que ahora sí sé hebreo. Y sorprendía porque lo cantaba perfecto, lo cantaba perfecto. Escúcheme, así aprendamos hebreo. No podemos regresar a las prácticas de esta ceremonia. Están ineficaces, están caducas, no sirven. Ya tenemos la realidad, ya tenemos a Cristo. Mira, no observamos más la Pascua judía porque nuestra Pascua es Cristo. No buscamos más el maná diario en el desierto porque Jesús es el pan de vida. No buscamos
más ni celebramos más fiestas, porque en Cristo tenemos gozo permanente. No tengo que esperar celebrar Pentecostés, no tengo que esperar celebrar la fiesta de los tabernáculos. Todos los días camino con Cristo y Él es novedad de vida en mí y Él es el gozo de mi vida. Tenemos la realidad, no vayas a la sombra. Miren lo que Pablo le dijo a los Corintios en la primera carta 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya fue sacrificada, no tenemos por qué celebrar la Pascua. Ahora me dirán, ¿y no estudiamos todo aquello? Claro, vaya y estúdielo y léalo. Pero cuando lea de estas fiestas, cuando lea de estas ceremonias, cuando lea de todo esto, entiéndalo, hacia donde está tirando la línea, hacia donde está hablando esto, tiene conclusión en la persona de Cristo. No necesitamos más esto para ser salvos. Entonces, no permitas que nadie te ate a celebraciones o rituales y que conecten practicar estas reuniones o estos rituales con que vas a tener una mejor espiritualidad. En el afán a veces de querer conocer más al Señor, muchas veces estamos en prácticas que no necesariamente son bíblicas, pero no permitas que nadie te ate y te limite a decir, si tú quieres conocer más al Señor tienes que pasar por esto. No, si tú tienes a Cristo ya estás completo, no tienes que pasar por nada absolutamente, porque la verdadera espiritualidad no consiste en lo externo. La verdadera espiritualidad consiste en gozar de la plenitud alcanzada por Cristo ya. ¿Y qué de nuestros días? Me dirán algunos de ustedes, pues ya no celebramos todo esto, pero ahí les voy. Miren, quizás ya no celebramos todo esto, pero pasa algo, y usted me lo ha escuchado ya, pasa algo. Ponderamos unas ciertas cuantas fiestas de una manera que nos volvemos muy espirituales. Viene la Navidad, wow, la Navidad. Y ahí andamos con la Navidad. Se nos pasa la Navidad y se nos acabó la vida espiritual. Pero no se preocupe, viene Semana Santa. Oh, Semana Santa, Cristo murió por nosotros. Hoy vamos a tomar Santa Cena. Hoy lavatorio de pies. Y andamos otra vez con el rollo de todo esto. Hermanos, son rituales. No pongas tu fe en eso. Nuestros vecinos en el norte tienen otro problema: el famosísimo Día de Acción de Gracias. Todos se vuelven cristianos en Acción de Gracias. Hay que dar gracias a Dios. Hermano, hay que dar gracias a Dios los 365 días del año. Aunque si a mí alguien me invita a pasar Acción de Gracias, yo voy por el pavo, no por la oración. ¿Se da cuenta? Estaba yo recién llegado a los Estados Unidos, me toca celebrar un día de Acción de Gracias y alguien me dice, ora. Pues yo oré, yo dije, Señor, gracias por el pavo que nos vamos a comer, en el nombre de Jesús, amén. A mí nadie me explicó la ceremonia de que los apaches, que los indios que se pelearon y que el pavo fue reconciliador y que... No, después vino uno a restaurar la situación y empezó a explicar y se tomó una hora para explicarme por qué me iba a comer ese pavo. No pongas tu fe en rituales, no pongas tu fe en eventos especiales. Vive cada día con Cristo, Él es la realidad de esta vida. Sé cristiano, no de eventos, sé cristiano no de una fecha en especial, sé cristiano los 365 días del año. Entonces, resiste el ataque del legalismo. Número 2, resista el ataque del misticismo. Dice Pablo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Déjeme defino rápidamente el misticismo. El misticismo alega que Dios da visiones o revelaciones no bíblicas que causan gran bendición. ¿Creo en las visiones? Sí.
¿Creo que Dios nos puede revelar algo? Sí. Lo que no creo es cuando una visión está por encima de lo que la palabra de Dios dice. Lo que no creo es cuando alguien se para en un púlpito para decir, esta es la última revelación de Dios y lo que comparte es una herejía. Eso es lo que yo no creo. Que Dios puede hablarme a través de, sí creo. Lo que no creo y lo que Pablo está atacando básicamente es aquellos que han hecho de visiones el pretexto perfecto para comunicar herejía. Mira, visiones es y ha promovido una ola enorme de falsa espiritualidad entre los cristianos del siglo XXI. Si tú observas el verso 18, si tú observas el versículo 18, parece que lo que Pablo está describiendo no es a un líder genuino de la iglesia. Lo que Pablo está describiendo es a líderes del ocultismo, de la teosofía, del esoterismo, de la metafísica, pero no a siervos del Altísimo. Ahora déjeme y le amplío el concepto misticismo. John MacArthur lo define de la siguiente manera: la búsqueda de una experiencia religiosa subjetiva, mayor o más profunda. Es la creencia de que la realidad espiritual se conoce por fuera del intelecto humano o de los sentidos naturales. Busca la verdad de sensaciones internas tales como los sentimientos y la intuición, más que la información objetiva, observable y externa de la palabra de Dios. El misticismo pone énfasis en la iluminación interior que se actualiza y se valora a sí misma. Los falsos maestros presumen de una supuesta unión mística con Cristo. Mística con Cristo. Por eso es que cuando tú escuchas a un falso maestro le cambia la voz. Oh, Dios dice. Óigame, si Dios dice hable como usted habla, ¿por qué me tiene que cambiar la voz? Está como aquí sin raspar muebles. Un día le digo a alguien, dirígenos en la oración. Y tenía años yo conociéndolo cómo habla. Y de repente comienza a orar. ¡Oh, oh, 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 oh! Ven, le dije al final, ven para acá. ¿Quién sabe quién eras cuando oraste? No te conozco, mano. Para ir a Dios no tienes que hacer eso. Sé tú. Sé tú. Dios te conoce. Dios me conoce. Yo no tengo que fingir voces. Yo no tengo que hablar con voz de ultratumba. No. Lo que Pablo está fuertemente citando aquí es la única forma autorizada por Dios para acercarnos a Él es Cristo. No hay otro medio, no hay otro mediador, es Cristo. Y el ímpetu del apóstol Pablo es este: está interesado en que nadie prive a los colosenses de las bendiciones que Cristo ya obtuvo en la cruz. Esto es lo que capta la atención de Pablo. Ahora, lo que quiero hacer a continuación es describirte a un líder místico. Voy a hablarte de 5 características en este pasaje de lo que es un líder místico. Es decir, de lo que es un líder que promueve misticismo en una iglesia, no cristianismo. Recuerdo hace muchos años, yo escuché al pastor Fermín García decir esto: hay muchos místicos cristianos, tenemos que acabar con ellos. Y yo lo estuve masticando, estuvo predicando. Y yo dije, místico cristiano. Como a los 2 años otra vez le volví a escuchar el término, hay mucho misticismo cristiano. Y yo no lo entendía, yo le voy a ser muy claro, yo no lo entendía. Pero ahora creo que se quedó corto don Fermín al decir que había misticismo cristiano. Lo hay y lo hay en demasía. Lo hay y lo hay en demasía. Déjeme describo a un líder que promueve el misticismo en su iglesia. Primero, posee una falsa humildad. Navega con bandera de humilde, pero es orgulloso. Hay una tremenda soberbia detrás de sí. Y nada más quiero decirte algo: Dios aborrece el orgullo, Dios aborrece la soberbia. Es aroma que apesta delante de Dios. ¿Cómo es este líder?
Es un líder que no se deja ministrar por nadie. Es un líder que no es auditable espiritualmente. Sus mensajes están llenos de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, de lo que Dios hace por ellos, de lo que Dios hace a través de ellos, de la visión que Dios les ha dado, de ellos, de ellos, de ellos, de ellos, pero no de Cristo. Y nuestra tarea como hijos de Dios es esta: predica a Cristo, no de Cristo. Predica a Cristo, no de Cristo. Estos hombres han llegado a predicar el Cristo que les conviene, el Cristo que les da ganancias, el Cristo que les conviene usar para ganar más adeptos, olvidándose totalmente del Cristo que nos presenta la Biblia. Ahora, para mí es paradójico completamente que alguien se sienta orgulloso de ser humilde. ¿Sí? Es paradójico que alguien se sienta orgulloso de ser humilde. Recuerdo haber escuchado a alguien decir una vez que alguien escribió un libro, ¿no? Cómo vencer el orgullo. Y venía a México a presentar el libro Cómo vencer el orgullo, y había una gran atracción. Estaba ahí lleno de orgullosos el recinto para ver cómo le hacían, ¿no? Y llega este señor y dicen: por favor, ocupo un micrófono fulano de tal, ocupo agua fulana marca, la habitación, la suite que me consiguieron en el hotel no es de mi nivel, consíganme otra. No quiero la camioneta en la que vine, quiero otra porque voy a pasear por el DF. Y alguien dijo: ¿cómo se llama el libro? ¿Cómo vencer el orgullo? ¿Lo habrá escrito él? Porque lo que su vida estaba comunicando precisamente era todo lo contrario. Es decir, no estaba predicando con el ejemplo. Entonces, un líder místico, hermanos, es alguien que posee una falsa humildad. Es decir, te da una carita de, aquí, bueno, me van a entender el término, ¿no? Tienen una carita de friegaquedito, de esos que no hacen nada, que son muy buenos así. Pero su corazón, hermanos, engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso, ¿quién lo conocerá?, dice el profeta. Segundo, rinden culto a los ángeles. Ya es un tema que hemos estado hablando en esta carta, porque era una herejía circulante en la iglesia de Colosas. ¿Cuál era el problema? Miren, vamos a ser muy claros. El problema es que ellos habían hecho de los ángeles mediadores entre Dios y los hombres. Por cierto, una aberración doctrinal por donde tú la quieras ver. Por donde tú la quieras ver. Pablo señaló a Timoteo que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino solamente ¿quién? Jesucristo, solamente. Déjenme les leo algo. Esta veneración por los ángeles continuó y se convirtió en una filosofía para el año 363 después de Cristo. Es decir, no es nueva. ¿Cuándo dije? 363 después de Cristo. Fue necesario que un consejo eclesiástico en la Odisea, ciudad vecina de Colosas, declarara, fíjense lo que ellos declararon en el 363 después de Cristo: no está bien que los cristianos abandonen la iglesia de Dios y se aparten de ella para invocar ángeles. No lo digo yo, lo dijo un consejo de teólogos, de cristianos fuertes en aquellos años, en el 363 después de Cristo, hermanos, cerquita de cuando la iglesia había iniciado, cerquita. Rendir culto a los ángeles, como Pablo está señalando aquí, es una práctica prohibida por la Biblia. Por más deslumbrante que esto parezca, por más deslumbrante que un ángel parezca, es una práctica prohibida en varias citas: Mateo 4:10, Apocalipsis 5, 11 y 12, 19, 10, 22, 8, 9, Isaías 6, 1, 4. No tengo tiempo para leerlas todas, pero es una práctica prohibida. Hebreos 1, 4 dice, hablando acerca de Jesús: hecho tanto superior, ¿a quién? A los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Fue superior a los ángeles. Fue superior a los ángeles. Mira, estamos completos en Cristo.
No necesitas mediadores. No necesitas mediadores. El otro día nos estábamos despidiendo en una reunión de hogar. Va una señora nueva a la reunión de hogar, y cuando nos estábamos despidiendo, le dice esta señora a mi hija más pequeña: ay, que duermas con los angelitos. Y yo por acá dije: cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Tenemos una sociedad permeada por ángeles. Tenemos los ángeles California, tenemos los ángeles de Charlie, tenemos los ángeles azules, tenemos, escuche bien, Puebla de Los Ángeles, tenemos los ángeles por todos lados. Hay fotos, hay retratos, hay calcomanías, hay camisetas. ¿Han visto estas camisetas que no traen nada por acá y por acá traen unas alitas? Se disfrazan de ángeles. Yo nunca me he disfrazado de ángel. Hacemos mil y una cosa a través de los ángeles. Pero déjame decirte algo: si la Biblia no miente, si la Biblia es la verdad de Dios, la Biblia lo que me está comunicando aquí es: hay alguien que es superior a los ángeles. Y tú tienes una oportunidad. Tú tienes la oportunidad de quedarte con el que es superior a los ángeles o quedarte con tus angelitos. Cuánto lamento que aquellos que están enredados con esto de los ángeles, yo ya no me puedo acercar y decirles: mano, Dios te bendiga. Ya no puedo. Ahora me tengo que acercar con ellos y decirle: que tus ángeles te bendigan. O sigues a Dios o sigues a seres creados. Nada más déjame te digo cuál es el riesgo si sigues a seres creados. Eso es igual a ser un idólatra. Eso es igual a ser un idólatra. No voy a abarcar mucho en este punto. Hay un mensaje en YouTube que prediqué hace más de un año y se llama Cristo es superior a los ángeles. Si usted no lo escuchó, lo invito a que lo vea en nuestro canal de YouTube. Pero déjeme nada más referirme a un artículo que escribió el doctor David Jeremiah, un pastor en la zona de San Diego, California. Él tiene todo un libro, no lo he leído, pero leí este resumen de algo que él habla: 3 errores con respecto a los ángeles. Y el artículo está subido también en la página de Facebook por si ustedes lo quieren leer completo. Yo voy a tomar solamente unas líneas de él. David Jeremiah dice: la sociedad está buscando espiritualidad, pero sin Dios. Por ello, se ha promovido en nuestra generación la angeleomanía, es decir, una atracción por ángeles sin considerar la obra de Jesús. Él señala 3 errores. Número 1, no podemos crear ni remodelar a los ángeles de acuerdo a nuestra fantasía. La gente ha dado imagen a los ángeles. La gente, que yo los vi así, que sus alas medían tanto, que su vestido era así, que eran resplandecientes, cuando la única autorizada para hablar de ellos como fuente segura es la palabra de Dios. Peor aún, algunos han creído que cuando un ser querido muere, evoluciona y se convierte en ángel. Eso no pasa, no está en la Biblia. La Biblia jamás dice que los ángeles habitan dentro de nosotros. Por eso es que yo no puedo aceptar que alguien me diga: descubre al ángel que hay dentro de ti. No puedo aceptar, es antibíblico. Y como me considero una persona pensante que ha leído la Biblia varias veces, no me cabe por ningún lado del cerebro, todavía no tengo un cable desconectado que me diga que descubra al ángel que yo traigo dentro de mí. La Biblia me dice que descubra al pecador que mora dentro de mí y que lo rinda a los pies del Calvario para que pueda arreglar mi vida. Pero no me dice que descubra ángeles, no me dice que los invoque. Entonces, por favor, no acepte cuentos chinos sobre los ángeles, no los acepte. Lo segundo que David Jeremiah dice es: no reemplaces a Dios por los ángeles. Esta es una trampa perfecta del enemigo para desviar nuestra mirada de Jesús. No aceptes cambios de ángeles por Dios, no los aceptes.
La revista Cristianismo Hoy o Christianity Today advierte: los ángeles proveen con demasiada facilidad una tentación a aquellos que quieren una inyección de espiritualidad sin preocuparse por Dios. ¿Qué es esto? Preferir a los ángeles y dejar a un lado a Dios es un insulto a la maravillosa obra de Cristo en el Calvario. Y tercer error que David Jeremiah dice es: los ángeles nunca deben ser adorados. Son seres creados, no deben ser adorados. Es como adorar al dinero, y esto es considerado idolatría. ¿Sabes cuál es la función de los ángeles en la Biblia? Y lo vas a ver cada vez que ellos están. Ellos están dirigidos o están haciendo todo su trabajo para lograr que nuestra mirada esté puesta en el Creador, no hacia ellos mismos. Está cayendo Juan en el Apocalipsis rendido de este ángel, y él dice: no, adora a Dios. Los ángeles que son de Dios, escúchalo bien, los ángeles que son de Dios te van a llevar a Dios, te van a dirigir tu vista a Dios, van a dirigir mi mirada al autor y consumador de nuestra fe. Los ángeles que se vinieron en desbandada con Satanás en la caída te van a dirigir a visiones, te van a dirigir a hombres, te van a dirigir a otras situaciones, pero no te van a dirigir a Dios. No lo van a hacer, porque no son de Dios. No lo son. Entonces estamos en esta lucha. No cedas a este ataque de parte de Satán sobre nuestras vidas. Número 3, sigamos describiendo a un líder místico. Avalan su comportamiento con visiones especiales. O sea, avalan su ministerio, su liderazgo, porque Dios les dio una visión, una revelación muy poderosa, muy impactante, que va a cambiar generaciones, que va a cambiar tu vida, que va a transformar tu familia. Mira, pues ya ahorita decían que tengo 20 años en esto. En el camino del ministerio, yo me he encontrado gente muy bien intencionada en el Señor, gente muy bien intencionada trazando la palabra, pero una vez le tuve que poner una tachita a uno, porque lo había escuchado por ahí de los años 90, al principio de los años 90, y cuando yo lo escuché, y creo que fue la primera vez lo escuché en Guadalajara, él subió al púlpito y él dijo: esta palabra que yo traigo, Dios me la dio para ustedes, hermanos, y es una revelación fresca para ustedes, aleluyita, gloria a Dios. Y los hermanos bien contentos. Bueno, lo predica, ¿sí? Me lo vuelvo a encontrar como a los 6, 7 años, pero me lo encuentro en Hermosillo. Y la primera vez que yo lo había escuchado, su mensaje me había llenado de parte de Dios. Yo dije: bueno, a ver qué ondas, a ver qué trae debajo de la manga este hombre. Sube al púlpito y comienza a decir: oh, no vine en la mañana a la conferencia porque estuve orando a Dios y Dios me dio una palabra fresquecita para usted, nuevecita, jamás la he predicado. Y ustedes que me conocen, que cuando yo no predico tomo notas, y las tomo muy bien, y lleno hojas. De repente un día me dijo uno: oye, pero no estás anotando lo que el predicador está diciendo. No, pero yo ya estoy haciendo mi propio mensaje de esto. Entonces comienza a predicar lo mismo que yo le escuché 8 años atrás, pero en otra ciudad, y lo presenta como algo fresquecito. Ay, Señor, dije yo, como que ya se nos anda desviando. Pero lo vuelvo a escuchar en los Estados Unidos a los 3, 4 años, y ya fue cuando ya le tuve que poner tacha. Entonces los hermanos que lo estaban escuchando ahí en Estados Unidos dicen: qué predicador tan poderoso, ni notas usó. Dije yo entre mí: pues claro, yo se lo he escuchado 3 veces, quién sabe cuántas más lo ha dicho, y quién sabe más a cuánta gente le ha dicho que Dios se lo dio específicamente para ellos. ¿Qué es esto? Manipulación. Y no podemos manipular, el evangelio no tiene que ver con manipulación. Entonces, muchas veces usamos o se usan visiones especiales. Esto ha caracterizado a los maestros del error en nuestros días.
Ellos han apoyado sus doctrinas equivocadas diciendo a los suyos que tuvieron una visión especial, que Dios ya se los reveló. Hoy tenemos los más grandes excesos espirituales avalados por supuestas visiones. Pablo dice que hacen alarde de las cosas que no han visto. Pero si la palabra de Dios es verdadera, y vuelvo a decirlo, y Cristo es suficiente para nuestras vidas, yo no necesito revelaciones especiales, mucho menos, escúchalo bien, que sean extrabíblicas, que no coincidan con lo que la palabra de Dios dice. Bueno, va a sonar fuerte lo que le voy a decir, pero yo escuché a un famosísimo predicador aquí en México, de la farándula cristiana, lo voy a decir así, famosísimo, decir que tuvo una visión. Y cuando estaba diciendo que tuvo una visión, alguien se le paró y le dice que no, que eso no era compartir la palabra de Dios, que no era la sana doctrina. Y este hombre dijo, yo a la sana doctrina me la paso por debajo. Yo me la paso. Esto es lo que Dios está hablando, hermano. Eso es una aberración, completamente. Eso es distorsionar el evangelio completamente. Hoy las visiones y manifestaciones parecen ser primordiales y aún estar muchas veces por encima de la palabra. Esto es dar un salto de las verdades objetivas de la Escritura y abrirnos a lo subjetivo. Por esta razón tenemos tantos predicadores que no predican la Biblia de forma sistemática. ¿Qué es predicar la Biblia de forma sistemática? Bueno, que anunciemos todo el consejo de Dios, que pasemos libro por libro, que le entendamos el contenido completo de lo que Dios quiso hablar a una congregación, a un pueblo. La predicación en nuestros días es una predicación temática. Cómo ser triunfador, cómo ser vencedor, cómo ser esto, cómo ser lo otro. Y brincan los predicadores en nuestros púlpitos trayendo a lo mejor sí un pasaje de las Escrituras, pero nunca hay solidez doctrinal, porque nunca se traza la palabra de Dios línea a línea. Por eso es que hay tanta gente débil entre nosotros, abriendo su corazón y sus puertas a falsa doctrina. Pero un día, cada pastor, cada líder estará delante del trono de Dios. Y este es el peso que debemos tener. Estaremos delante del trono de Dios y rendiremos cuentas qué hicimos con la grey que Dios confió a nosotros. Aquel día yo quiero decir, Señor, me diste tu palabra y se las comuniqué. Siguiente característica de estos hombres: hinchados en su mente carnal. Están hinchados en su mente carnal, es decir, teniendo orgullo espiritual desmedido, carecen del respaldo del Espíritu Santo. Carecen del respaldo del Espíritu Santo porque han pretendido ir más allá de las enseñanzas de Cristo. Hablan del Espíritu Santo, pero lo único que hacen es manipular a la gente, manipularla con métodos horribles. Estaba un día en una congregación en Phoenix, estaba al lado de mi hermano, él era pastor en una congregación grande ahí en Phoenix, y estaba con él. Y estábamos escuchando al predicador. Yo abrí mi libreta, saqué mi pluma, le puse el nombre, el título del mensaje que íbamos a escuchar y me quedé con la pluma toda la reunión. No tuve nada que escribirle. Entonces mi hermano me dice, es muy lento para enseñar, pero al final conecta muy bien con la gente. Siguió predicando. Como a los 30 minutos, porque los servicios son muy cortos, como a los 30 minutos empezó a llorar y a llorar en el púlpito. No había razón para que llorara, pero empezó a llorar. Por allá empezó a llorar uno, por acá salió la llorona, por acá empezó otro a llorar. No se había trazado la palabra de Dios, no se había predicado la palabra de Dios, pero se hizo eco y se usó algo que se conoce como manipulación. No, hombre, y luego decían los hermanos, qué bonito estuvo el servicio, qué bendición. Yo le digo a mi hermano, oye, esto no es posible. Aquí no se trazó la palabra, se dijeron dos textos, dijo con los textos lo que se le ocurrió decir,
nada que ver con lo que la Biblia dice, nada que ver con el contexto general. Pero lo que yo veo, le dije, es que a eso tienen acostumbrado a este pueblo. Y este pueblo está muy contento de que esto esté pasando. Mira lo que segunda de Juan, verso 4 dice: me alegré mucho al encontrar que algunos de ustedes viven de acuerdo con ¿qué? Con la verdad. Como Dios el Padre nos mandó. ¿De qué se trata? De estar de acuerdo con la verdad. ¿Dónde encontramos la verdad? En las Escrituras. Entonces, lo que pasa con estos hombres cuando se hinchan en sus mentes carnales, es que ellos se ponen por encima de la doctrina, se burlan de ella, causando un efecto de megalomanía. O sea, yo soy el ungido de Jehová, aquí nomás mis chicharrones truenan, Dios me ha dado una gran visión. Deje de hablar de usted, hable de Dios. Y hoy abundan en nuestros días y pervierten la verdad y la sana doctrina. Por eso es que ellos promueven, escúchelo bien, una religión hecha por el hombre y para el hombre. Una religión hecha por el hombre y para el hombre, sin ninguna idea de las verdades espirituales que emanan de la palabra de Dios. Número 5, no se han unido a Cristo. Hablan de Él, hablan de Jesús. Sí hablan, pero agregan, pero deforman el evangelio con visiones y revelaciones especiales. Y lo que Pablo dice es: sin esta unión a la cabeza jamás habrá crecimiento. Mira, esta es la razón de tanta desunión en la iglesia de Cristo en nuestros días. Porque toda falsa enseñanza causa debilitamiento, fracaso y aislamiento del cuerpo de Cristo. Este tipo de congregaciones dicen: nosotros tenemos la verdad, y por causa de la verdad estamos siendo perseguidos por el resto de las congregaciones. Error. Ustedes tienen la mentira, y por esta razón otras congregaciones que tienen la verdad los están señalando. Dice Pablo aquí: se trata de estar unidos como un cuerpo, no se trata de estar separados o divididos, se trata de estar unidos como un cuerpo. Pero el misticismo viene y quebranta la unidad que hay en este cuerpo. Lo que Pablo dice aquí es que el antídoto contra el misticismo es ser parte del cuerpo. La única manera como un místico, como alguien que está enredado en esto, puede venir a salir, puede venir a ser sanado, a salir de esta falta, de esta falla delante de Dios, es que te unas al cuerpo, no que te aísles. Pero temo decirte esto: el gran problema con personas, con gente que llega a Cristo y que lamentablemente llega a un tipo de liderazgo místico, es que cuando abren sus ojos a la verdad, esto yo sufro cada vez que pasa. Cuando abren sus ojos a la verdad, no solamente, la mayoría de ellos no solamente abandonan la iglesia a la que asisten, la mayoría de ellos dejan la fe, porque se sienten decepcionados del Jesús al que les vendieron. Lo único que yo digo es esto: conoce al Jesús de la Biblia y enamórate de Él. Martín Lutero, vuelvo a hacer uso de él, dijo: hice una petición a Dios, que Él no me mande visiones, que no me mande sueños, ni siquiera me mande ángeles. Estoy satisfecho con el don de las sagradas escrituras, que me dan instrucción abundante y todo lo que preciso conocer, tanto para la vida, para esta vida, como para la venidera. Los místicos se apoyan en lo que han visto, pero no en Cristo. No permitas que tu mirada sea quitada de Cristo. No busques solo la experiencia. Expón tu vida, permite que otro tipo de realidades espirituales, como la nutrición, como el crecimiento que hay en el cuerpo, como la unidad que hay en el cuerpo, permanezca en tu vida. Pablo lo declara de una manera muy clara: no hay crecimiento sin Cristo. Por eso tenemos que estar tomados de Él como la cabeza. Termino con el ascetismo, del verso 20 al versículo 23. Ascetismo argumenta que la pobreza
y las privaciones físicas son el camino a la santidad. Por eso es que escuchas que algunos dicen, mientras más pobres, más espirituales. Eso es un error. Los ascetas buscaban la justicia de Dios en su comportamiento. Ellos creían que siendo pobres alcanzarían mayor espiritualidad. Déjame nomás te digo una cosa, ¿no? Muchas veces señalamos al rico porque su amor al dinero le impide venir al Señor, pero no nos damos cuenta del orgullo que puede haber en un pobre y cómo es que el orgullo puede impedirle también venir a los pies del Maestro. El ascetismo argumentaba que si eras pobre y tenías privaciones físicas, entonces eras más santo. El asceta se distingue por un descuido riguroso de sí mismo, una abnegación extrema, sufrimiento infligido por sí mismo. Ellos hacen un sobreénfasis en las normas, lo que Pablo señala en este pasaje como algo que se va desgastando. Esto se va desgastando. Y vean lo que Jeremías dijo en sus tiempos, ¿no? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese es el tipo de búsqueda que Dios busca, que lo busquemos de todo corazón, no que hagamos algo externo con nuestras vidas. El asceta disfruta de ser y de hacer un espectáculo público de su supuesta santidad. Si usted ayuna y le anda diciendo a todo mochis que está ayunando, es una asceta. Si usted ora 2-3 horas en la madrugada y usted anda proclamando que se enchufa con Dios de 3 de la mañana a 6 de la mañana, usted es una asceta. Está presumiendo algo que es algo privado. Este fue el reclamo de Jesús con los fariseos. ¿Se acuerdan? Les señaló eso. Aman el pararse en las plazas para orar y parecen la mera verdad. Pero esto también puede ser un riesgo para nosotros hoy en día. Pablo afirma que estamos muertos en Cristo. Y estar muertos en Cristo, hermano, nos libera de todo tipo de norma humana. Es decir, no hay algo que yo pueda hacer para obtener la salvación. Sin embargo, muchos que practican el ascetismo creen que es la forma de liberar al espíritu humano, de una horrible cárcel llamada carne. Es decir, son los que están luchando para entender qué ondas con el espíritu y la carne. Pero déjenme le digo algo, la solución es entender, estamos muertos en Cristo. Y esto es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa morir a todo nuestro intento, a todo el intento de mi carne por agradar a Dios. No hay nada que en mi carne yo pueda producir por agradar a Dios. Los que tenemos hijos pequeños o los que ya pasaron por ahí se dan cuenta de esto. Regañas al niño por algo que hizo, le señalas algo y el niño dice, es que yo no puedo, pero voy a intentarlo. Y al día siguiente vuelve a hacer lo mismo, pero peor. Lo vuelves a señalar y te dice, es que yo no puedo, pero lo voy a intentar. Y al tercer, cuarto día vuelve a hacerlo de manera más fuerte. ¿Qué es esto? Que el niño está luchando. ¿Desde dónde está luchando? Desde su carne. Para poder alcanzar que papá y mamá lo vea y pueda ser aceptado ante sus ojos. Mi hermano, hoy día hay muchos queriendo hacer cosas y lograr cosas para impresionar a Jesús. No se puede. No hay nada que tú puedas hacer para impresionar a Jesús. No hay nada que yo pueda hacer humanamente para impresionar a Jesús. ¿Que vas a orar 3 horas? No se impresiona. ¿Que vas a leer el libro de Salmos completo este día? No se impresiona. ¿Que vas a memorizar el Salmo 119? El Señor se lo sabe, lo inspiró. No se impresiona. No se impresiona. ¿Que te vas a ir a las calles a hablarle de Cristo a la gente de 11 de la mañana a 4 de la tarde? No lo impresionas. Porque no es por logro humano. Es por identificarme con Él en su muerte. Martín Lutero casi estuvo a punto de perder la vida a causa del ascetismo. Se autoflagelaba. Y él dijo, oh, qué grandiosa libertad encontré cuando leí, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada que puedas hacer para impresionar a Jesús. El ascetismo entonces es inútil porque pone la mira en cosas que se desgastan. Pone la mira en mandamientos y doctrinas de hombres que carecen totalmente de valor espiritual. Este tipo de enseñanza no solo quita, sino que también añade a la palabra prácticamente hasta desaparecerla. Y lo único que queda es lo que tú estás haciendo para querer agradar a Dios. Corro poquito para terminar. Toda norma humana es transitoria e ineficaz para nuestra espiritualidad. Toda obra humana es transitoria e ineficaz para nuestra espiritualidad. Yo recuerdo que cuando era un niño y venía a la iglesia, pensaba que si cantaba más fuerte iba a ser más santo. Nadie me lo dijo, pero lo creía. Entonces cada lunes en la mañana amanecía medio ronco, porque abría a todo galope el pecho para cantar a Dios. Nadie me lo dijo, pero yo lo creí. No impresionas a Dios por cantar más fuerte. Y si tú reconoces que eres desafinado, canta bajito mejor. Cántale bajito al Señor. Adóralo, bendícelo, cántale bajito. No vayas a desafinar a dos que tres que están a tu lado. Dios no se deja impresionar por eso, hermano. O está como cuando oramos. Y está el que cree que mientras más grite, y algunos creen que mientras más pulmón hay en la oración, más efectividad hay en la oración. No se trata de eso. Todo es transitorio e ineficaz para nuestra espiritualidad. El verso 23 nos da la razón. Lo que Pablo dice aquí es: puede que se vean espirituales por su apariencia. La verdad es que solo esto sirve para complacer la carne. Ahora piensa en esto. Jesús lo examina todo, lo sabe todo de ti y no se deja impresionar por las apariencias. Te ve, me conoce, sabe mis tentaciones, sabe mis luchas, sabe si yo he faltado, si yo he pecado. Él lo sabe todo. No se impresiona por eso. Pablo señala aquí, para terminar, que ellos aparentaban ser sabios. No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. Pero no por acumular negativos, no por decir no y no, llegarían a lo positivo de lo espiritual. El ascetismo rechaza a Dios y quienes lo practican solo pueden adorarse a sí mismos. La razón es esta: no hay forma de dominar nuestra carne al menos que permitamos el poder de Cristo manifiesto plenamente en nuestras vidas. No permitas que tu vida cristiana se vea condenada por sistemas de hombre y en condena por no obedecer sus normas. Nosotros comunicamos la palabra de Dios. A usted le toca escucharla, aplicarla a su vida y obedecerla. Pero si usted no lo obedece, yo no lo puedo maldecir porque no lo obedece. No es mi función. Mi función es bendecirlo, es edificarlo con la palabra de Dios, pero no es enojarme con usted porque no reciba la palabra de Dios. Y entonces el recurso tonto y estúpido, voy a decirlo así, de los falsos maestros, es decir, no te adaptaste a mi norma, tú, aunque estés grandote, te maldigo. ¿Sabe qué es eso? Satánico. Venimos a la cruz de Cristo y en la cruz de Cristo encontramos santidad que no conocíamos, salvación que no conocíamos, encontramos la paz que no teníamos. Y usted me dirá: ¿y qué de aquellos que han sufrido por causa de Cristo? Mira, la historia de la iglesia está llena de hombres y mujeres que han sufrido y aún han dado su vida por la causa del reino, pero jamás buscaron con esto lograr más, sino que murieron simplemente siendo fieles a la obra del crucificado. Termino. El verdadero cristianismo destaca la obra de Cristo. El verdadero cristianismo destaca la obra de Cristo, jamás la del hombre. ¿Quién te compartió el evangelio? No es importante. ¿Quién te predicó? No es importante.
¿Quién te enseñó? No es importante. Lo importante es a quién te llevaron. Te encontraste con Cristo, me encontré con Cristo un buen día en mi vida y ahora lo tengo a Él y lo tengo a Él y soy completo en Él. Puestos de pie. Mira, las herejías aquí presentes solo presentan un retroceso espiritual. Si tú has aceptado legalismo en tu vida, si tú has aceptado misticismo en tu vida, si tú has aceptado ascetismo en tu vida, no hay avance espiritual por ello. Es lo contrario, hay retroceso espiritual porque es negar la obra de Cristo en tu vida. Toda adición al Evangelio, todo lo que yo quiera adicionar al Evangelio, resta la efectividad del mismo Evangelio. Porque el cristianismo no está edificado en lo que tú hagas. No está edificado en lo que yo haga. Cristianismo está edificado en la persona, en la obra y en el carácter de aquel que dijo ser el Hijo de Dios. Quien se quiere quedar con reglas legalistas, que sus reglas los bendigan. Quien se quiere quedar con su misticismo, con sus angelitos, con sus visiones, que éstas los bendigan. Quien se quiere quedar con una vida de logros en la carne, luchando por alcanzar la salvación, que le sigan dando. La meta será fracaso. Pero tú y yo, hermano, estamos expuestos a la palabra de Dios. Y tenemos la dicha este día de poder tomar una decisión seria por aquel que dijo ser el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Señor, yo pido que tú bendigas a todo tu pueblo que se ha congregado en este lugar. Que tu palabra sea suficiente para nosotros. Que Cristo sea suficiente para nosotros. Que nos podamos unir a ese coro angelical que no cesa día y noche de decir: Santo, 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 el que era, el que es y el que ha de venir. Que nos podamos unir a la multitud, Señor, de aquellos que proclamarán un día delante del trono: la salvación es de nuestro Dios. A Él sea gloria, a Él sea honra, a Él sea todo imperio, a Él sea todo poder. Señor, que podamos elevar a ti nuestras vidas y entender la única manera de salir, de dejar el error, de dejar, Señor, lo falso, es regresar al punto en el centro de esta carta, entender la obra del Calvario en nuestras vidas. Ya nos compraste, ya nos ganaste, ya nos alcanzaste con tu misericordia. Permítenos permanecer en ella. Permítenos permanecer en ella. Toma la vida de quien está a tu lado ahí. Toma su mano, vamos a orar. Señor, ayúdanos como tu pueblo en esta ciudad a entender la necesidad de resistir el ataque, entender la necesidad de no ser presas del error, entender la necesidad, Señor, de no estar más sometidos bajo yugo de maldad, bajo yugo de esclavitud, pero que podamos apreciar y entender: nos has llamado para ser tu pueblo, un pueblo victorioso, un pueblo triunfante, un pueblo que ama a Cristo, un pueblo que ama el Espíritu Santo, un pueblo que aprecia la obra del Padre, un pueblo donde tu palabra es el único alimento sustentable para nuestro ser. Ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos. Necesitamos de ti, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu favor, necesitamos de tu justicia, necesitamos de tu misericordia. Sánanos, sánanos, Señor, sánanos.